Buena tarde, noche para todas las personas que, como siempre, nos acompañan en todos estos conversatorios de análisis, de formación de mentalidad estadista con visión de estratega, o mentalidad estadista, o de mentalidad estratega con visión de estadista. Para hoy, miércoles 19 de marzo, tenemos un ejercicio tipo taller abierto con mucha participación de nuestra audiencia, haciendo algunas analogías de los propósitos de la defensiva aplicados a la conducta o en la conducta del gobierno del señor Petro y por parte de la oposición en Colombia. Anoche hicimos un ejercicio con base en los propósitos de la ofensiva. Hoy vamos a hacerlo con los propósitos de la ofensiva, de la defensiva, para que tengamos los dos puntos de vista de comparación. Como sabemos, los videos quedan en nuestra web, en nuestro canal de YouTube y también quedan en nuestro espacio en Facebook para que quien los quiera consultar posteriormente vuelva a ver. Entrando ya en materia para hablar poco y hacer mucho, tenemos que recordar que cuando se habla de una operación defensiva, no es encerrarse ni dejarse sitiar del adversario, que ya lo veíamos anoche y lo repasábamos, que el propósito o uno de los propósitos de la ofensiva es someter al adversario a una posición. Es, como se dice más coloquialmente, aferrarlo al terreno, es amarrarle su capacidad de reacción. Entonces, cuando se hace la defensa, se está pensando es en todo lo contrario, es en quitarle al adversario la capacidad de avanzar y contraatacar, hacer ataques de desarticulación, etc. Comencemos porque a nivel macro, nunca se dice las fuerzas ofensivas o las fuerzas de ataque de un país, siempre se dicen las fuerzas de defensa. No se dice el sistema de ataque de un país, se dice el sistema de defensa nacional. Pues, visto desde el punto de vista macro, la defensa o las operaciones defensivas son un concepto de protección e inclusive en la teoría moderna de la guerra se ha aplicado el principio o, el, o la metodología, mejor, no principio, sino la metodología de la defensa activa, que otros lo llaman la guerra preventiva. Y el país que más ejemplo ha dado de eso es Israel. Y suele suceder que Israel detecta que en el vecindario, en cualquier país, se está planeando un ataque o alguna actividad que ponga en riesgo la seguridad nacional de Israel e inmediatamente sus fuerzas de defensa se activan, se activa con toda la potencialidad la defensa nacional y golpea. Entonces es otra forma de ver que la defensa es previsión, es anticiparse a los hechos. Existe el erróneo concepto, repito, de creer que es encerrarse y esperar a que vengan y me ataquen. No, la defensa es una forma de ofensiva. Por eso, tanto en el ajedrez, como en la guerra, como en la política, como en la diplomacia, como en el comercio, como en la competencia industrial, se dice que la mejor defensa siempre será un buen ataque. Hay quienes le atribuyen esa frase a Sun Tzu, pero esa ha sido trillada en todos los escenarios de la vida política, diplomática, comercial, deportiva y cultural del mundo. Entonces aquí la traemos nuevamente como coloquialmente para ponerla sobre la mesa. Defenderse no es estar esperando que me ataquen, sino más bien anticiparnos o hacer que quien nos va a atacar cometa errores. Y la política, con mayor razón, tiene analogías sin necesidad de dar grandes explicaciones. Ahora miremos tres frases muy rápidas que el señor Sun Tzu nos explica todavía, más todavía, cuál es la concepción clara de la defensa. Y dice, la invencibilidad es una cuestión de defensa. Noten ustedes que a partir de la Segunda Guerra Mundial, casi todos los países han ido creciendo
su capacidad militar, especialmente los poderosos, con el fin de generar una disuasión. Entonces, esa disuasión tiene como fin fortalecer su defensa y demostrar invencibilidad, de tal manera que quien pudiera atacar no se atreva porque no sabe el riesgo que correría o que está corriendo al atacar al adversario. Y en el campo de la política internacional de alto nivel, eh, hay unos que han cañado muy duro. Por ejemplo, antes de que comenzara la invasión a Ucrania, casi todos quienes analizamos en diferentes medios eh, el tema de la capacidad rusa o de la potencialidad rusa, le estábamos dando más de la cuenta. Se creía que era más poderosa la capacidad rusa y cuando ya entró en combate y que Ucrania le aplicó todos estos principios que hemos analizado aquí y otros aspectos, nos dimos cuenta que no había tal capacidad rusa ilimitada, sino que sí era posible vencerla y de hecho Ucrania le ha ganado muchas batallas. Y al mismo tiempo, dice el señor Sun Tzu que la vulnerabilidad es cuestión de ataque. Y tiene razón el señor Sun Tzu, porque quien sale a atacar está expuesto a caer en todas las trampas que le ha preparado el adversario. Por eso las guerrillas en el mundo y en la historia han actuado así, una defensiva estratégica. Un movimiento guerrillero es una defensiva estratégica. Cuando atacan, entonces dentro de la teoría de la guerra de guerrillas se están defendiendo, porque están protegiendo la integridad de su fuerza, están desarticulando los ataques del adversario, están negándole recursos, están causándole divergencias. Es una forma de defenderse, es ese ataque de guerrillas. Pero en el fondo ellos no sacrifican el grueso muy pocas veces y quizás las FARC en ese afán que tenían de amedrentar al país, cayeron en ese error, que no fue guerra de movimientos, y eso lo hemos explicado aquí también, es otra teoría que la veremos más adelante. Una guerra de movimientos implica cuando ya hay dos ejércitos en igualdad de condiciones y dominan territorio, no solamente en lo militar, sino que ejercen un control total, de tal manera que ya no hay institucionalidad propia, sino que la institucionalidad es impuesta por el ejército rebelde, y eso no lo tuvieron las FARC. Sin embargo, aquí hay personas que aseguran que sí había una guerra de movimientos. Desde nuestra óptica no la hubo, afortunadamente. Entonces vemos, síntesis, la frase del señor Sun Tzu, que muy hábilmente nos hace ver que la invencibilidad consiste en tener fuerzas de defensa o defensas muy bien montadas, sin que defenderse signifique acomodarse al terreno o aferrarse al terreno, sino muy activo, pero siempre con medidas previsivas, siendo proactivo, mejor todavía, y actuando sobre las debilidades del adversario. Y dice que cuando se está en el ataque, ahí crece totalmente o sustancialmente la vulnerabilidad. Luego dice aquí que la mejor defensa es la ejecución de un buen ataque. Decíamos que la frase se le atribuye a él parcialmente, pero aquí vemos que él lo complementó diciendo que planear un buen ataque es la mejor defensa. Recordemos que es traducción del chino al alemán, del alemán al inglés, y del inglés al castellano, y del castellano al chipchombiano. Entonces ya puede que tenga muchas palabras que cambiaron o muchos sentidos, pero el fondo sigue siendo el mismo. Y en tercera medida vuelve a tocar el tema de la invencibilidad y dice que está en uno mismo y que la vulnerabilidad está en el enemigo. Cuando el señor Sun Tzu habla de eso es porque está diciendo que los estados deben ser fuertes donde el enemigo es fuerte y deben ser fuertes donde el enemigo es débil para tener unas fuerzas que sean invencibles, o sea, que ganen siempre las batallas, que estén siempre preparados. Quizás los latinos de la época romana lo dijeron de otra manera, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si visis para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces la invencibilidad la concibe el señor Sun Tzu de esa manera.
Y años más tarde, el señor Mao Zedong lo dijo, ser fuerte donde el enemigo es débil y ser fuerte donde el enemigo es fuerte. Es el mismo concepto. Y lo mismo, él dice que la vulnerabilidad está en el enemigo. ¿Por qué? Porque es que cuando la defensa se concibe de manera estratégica, anticipándose a cualquier agresión posterior, quiere decir que tiene controlada la situación y que el que es vulnerable es el enemigo porque deja conocer sus planes, sus capacidades y sus proyectos. Traslademos esos aspectos a la política y verán ustedes que se le encuentran N cantidad de analogías y un proyecto político, entre más sólido sea el partido, más invencible es porque tiene una cantidad de condiciones adentro y quien lo ataca está siempre expuesto a ser sometido a que le impongan la iniciativa. Entonces, lo esencial de la defensa es imponer la iniciativa, haciendo que el adversario se desgaste y golpeándolo constantemente donde demuestra sus debilidades. Es un concepto completamente distinto de defensa al que se cree usualmente, que es aferrarse al terreno y dejarse rodear. Volvemos al tema. Esta frase es para toda la guerra, pero sí que tiene aplicación en la defensa, porque recordemos que uno de los propósitos de la defensa es engañar al adversario sobre un dispositivo para llevarlo siempre a una zona de muerte, una zona de trampa. Entonces, el arte de la guerra se basa en el engaño. ¿Por qué el arte de la política no se puede basar en el engaño? Claro que sí, ¿no? Pero en el engaño estratégico, en el engaño de procedimientos, de objetivos, más no en el engaño que consideran los políticos de meterle el dedo en la boca al elector y utilizarlo para que vote y luego volverlo a utilizar para que lo relija. No, sino es hacer creer al adversario que se está haciendo la campaña o que se está trabajando un proyecto de una manera y siempre salir de adelante. Entonces el arte de la política sí se basa en el engaño, pero en el engaño táctico y estratégico, no en el engaño personal. Ahora miremos que he hecho un recorrido por inteligencia artificial acerca de las traducciones que hay en diversos idiomas del libro del arte de la guerra y de la cantidad de documentos que se han escrito por diferentes entidades civiles, comerciales, militares, diplomáticas, académicas que han estudiado cómo hacer analogías del arte de la guerra en diferentes campos de la actividad humana, encuentran que el señor Sun Tzu tenía como estrategias de defensa esta lista de mercado que vemos ahí. Y él lo dice en alguna de sus frases, ¿no? Hacer creer al enemigo que está lejos cuando está cerca, o aparentar que está cerca cuando está lejos. Ese es el arte del engaño. Como vemos, no tiene nada que ver con engañar electores. Segundo, poner cebos para atraer al enemigo. Eso en táctica militar se llaman trampas y ardides y son completamente válidas en todas las guerras. Los campos minados son una trampa y un ardid. Las estacas vietnamitas que colocaban sobre los hoyos donde caían los soldados americanos y quedaban atravesados por estacas, inclusive untadas de estiércol humana, para que les produciera gangrena, son cebos que ponían el adversario. La guerrilla colombiana utilizó en un tiempo dejar gorras, camisetas, proveedores, cartuchos, eh, partes de algún equipo, raciones de campaña en aparente, o raciones de comida en aparente abandono, como si hubiera tenido que salir la persona corriendo. Todos esos cebos era para traer siempre al adversario a una trampa. Y claro, ahí caían en emboscadas. Tercero, otro punto, golpear al enemigo cuando está desordenado. Lo veíamos anoche, la indisciplina no consiste en insubordinación, sino la indisciplina táctica, es a la que se refiere siempre la táctica, es de no estar cumpliendo alguna actividad dentro de la misión y enfocada dentro de un objetivo estratégico. Cuando una unidad se sale de ese esquema, quiere decir que está indisciplinada tácticamente y
desde la óptica del señor Sun Tzu, o mejor, de las traducciones que se han hecho en distintos idiomas, se considera desordenado. Si lo estuviéramos presentando en términos militares, diríamos golpear a un enemigo en condición de indisciplina. Y ya entendemos que es la indisciplina táctica, que no está en situación de combate todo el tiempo, que abandona las medidas de seguridad, que tiene mal colocadas sus posiciones de combate, que no utiliza los tiradores emboscados, que no hace reconocimientos en el terreno, que no saca patrullas. Todo eso es indisciplina táctica. Y eso es lo que el señor Sun Tzu considera que está desordenado. Lo otro, prepararse contra el enemigo cuando está seguro en todas partes. Entonces, ese es un concepto que hay siempre en toda fuerza militar del mundo, es que no hay que confiarse en lo que dice, sino siempre estar en situación previsiva y asumiendo que el adversario puede atacar, puede sorprender. Entonces, allí es anticiparse a los hechos, en otras palabras. Eh, la otra, evitar al enemigo durante un tiempo cuando es más fuerte. Esto lo hemos reiterado con la famosa frase, que sí la dijo Sun Tzu, que un general sabe que hay caminos que no debe recorrer, batallas que no debe aceptar y órdenes que no debe cumplir. Se refería no es a generar indisciplina, sino que si la orden ya en desarrollo en el terreno le produce, le va a producir un fracaso, pues cumple la misión, pero hace algún cambio en el dispositivo táctico o en el empleo de la maniobra para evitar caer en la trampa. Y eso, pues como vemos, tiene bastante aplicación en la vida política, porque son las situaciones que se van presentando, que se llaman situaciones de conducta o de conducción de la operación, que hay que cambiar algo, más no el objetivo principal. Otros lo llaman flexibilidad, pero pues es lo mismo, ¿no? Y eso tiene aplicación en la política también, como vemos, ese y los anteriores. Ahora, si el enemigo tiene temperamento colérico, intentar irritarle. Y en eso, por ejemplo, los chinos han sido maestros. Y el señor Xi Jinping le fue muy maestro sacándole el bloque permanentemente a Biden. Eh, la reunión de Zelensky con Trump quedó demostrado eso, que el que manejó la reunión fue Zelensky. Fue mucho más hábil, le provocó la ira y Trump se le salió el bloque, dijo lo que no tenía que decir y ahora todos los días tenemos una sorpresa distinta de lo que pasa en el triángulo Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Y quien quería aparentar con su temperamento colérico, ser el que imponía las condiciones y el que iba a subyugar a los demás, está pasando ahora a recibir la tarjeta roja y es el señor Trump, porque Putin, muy inteligente, maneja las cosas como él las considera, no aparenta mal genio, dice que está dispuesto a lo que sea, acude a donde lo invitan, pero no cede en nada. Y Zelensky se alió con Europa y entonces ya Europa está más del lado de Zelensky que de Estados Unidos y el señor Trump con toda su bufonada ahora tiene que comenzar a hacer sobresaltos y tomar de decisiones que no son. Le están aplicando lo de que tiene un temperamento colérico. Lo decíamos aquí que el reconocimiento en fuerza, ya en el terreno, en la táctica es para eso, y lo decíamos que en el campo personal, si alguien quiere saber exactamente lo que piensa otra persona de él, no es sino que la haga enojar y la otra persona reacciona y dice cosas que normalmente no se las diría en su comportamiento. Entonces, aquí en la táctica militar tiene mucha aplicación eso y en la política con mayor razón. Hemos dicho que era maestro para eso, era el señor Churchill, porque además de que los provocaba, ya tenía calculada la respuesta y los ridiculizaba. Entonces los provocaba que dijeran cosas, pero él ya sabía lo que les iba a contestar y los ridiculizaba luego, haciéndolos quedar mal. Lo otro, si es arrogante tratar de fomentar su egoísmo, diríamos que en este momento se le están aplicando Rusia y China perfectamente al señor Trump, porque en medio de su arrogancia y egoísmo y
egocentrismo y de creerse el dueño del planeta, está cometiendo muchos errores y el que va a perder al fin es Estados Unidos y no él, porque él es un pasajero, pero la institucionalidad estadounidense y el poder que tiene en el mundo es lo que está en juego ahí. Y lo otro, si las tropas enemigas están bien preparadas, intentar desordenarlas. En ese sentido es cuando se aplican acertadamente los ataques de desarticulación. Anoche decíamos que cuando ya no queda sino el recurso del ataque de desarticulación es porque se le cedió completamente la iniciativa al adversario. Pero aquí estamos hablando de es tener la iniciativa propia para hacer nuestra fuerza la que lanza ataque de desarticulación aquí, allá, y va imponiendo la dinámica o el ímpetu de la operación o el ímpetu de la acción, que es muy distinto a un ataque de desarticulación desesperado, porque eso no conduce sino a grandes errores. Eh, Veíamos también que un ataque de desarticulación eh, modelo es el de la batalla del Pantano de Vargas. Bolívar aceptó una batalla en condiciones inferiores. Los realistas, porque no eran todos españoles, los realistas estaban subidos en unos cerros allá al frente donde quedan las estatuas esas que hay allá en Paipa, en el Pantano de Vargas mejor, y Bolívar entró prácticamente en un terreno desfavorable y en una especie de emboscada estratégica. Pero poco a poco, como se fue desarrollando la batalla, eh, fue obligando a los españoles a tomar un dispositivo que ellos ya lo consideraban ganado, y cuando estaban seguros de que darían el golpe final, vino el ataque de desarticulación que fue único, que fue la sorpresa de los lanceros de Rondón, que vinieron y desarticularon completamente a la infantería y la caballería peninsular, y de ahí en adelante la batalla dio un vuelco. La hora ya 5:30, 6 de la tarde, causó completo desconcierto, cayeron en el pantano que no habían caído, se salieron de las posiciones que tenían en la montaña y luego tuvieron que huir. Entonces, ese es un ataque de desarticulación preparado. Pero anoche decíamos que cuando es desesperado o circunstancial, está cometiendo el error de ceder todo el terreno, que no fue ese caso. Otros dicen que fue un golpe de suerte, pero pues analizándolo tácticamente, hubo un manejo estratégico del Libertador. Aplicarlo a la política, desde luego que no es sino buscarle la analogía y analizarlo, y lo tiene listo. Por ejemplo, al señor Petro se le podrían aplicar muchos ataques de desarticulación si la supuesta oposición estuviera mucho más integrada y tuviera planes concretos y programas estructurados. Pero como hasta la fecha lo único que han demostrado son intereses particulares, pues es más difícil desarticularle el, eh, el plan, ya que él está tratando de tener, entre comillas, tropas bien preparadas, que afortunadamente no las tiene, o si no sería más grave, pero sí tiene un sentimiento colectivo con el cual vende una autovictimización, que es la que hace que muchas personas lo sigan, y como lo veíamos en los videos que circularon ayer, están dispuestas a salir a destruir sin saber mucho de por qué lo hacen, pero hay que destruir porque lo dijo Petro. Bueno, ahora miremos los propósitos de la defensiva. Anoche veíamos los de la ofensiva. Entonces, el principal propósito de la defensiva es desarrollar contraataques para retomar la iniciativa o para imponer la iniciativa. Sería mejor el verbo. Es que como eso es traducido del inglés y ese verbo retake tiene, según el uso que se le quiera dar, entonces la traducción está un poco mal al castellano, pero realmente se desarrolla un contraataque es para imponer la iniciativa, porque se sobreentiende que si la defensa está bien montada es porque la iniciativa está bien preparada o la defensa está bien preparada, y que un contraataque es listo para afectar al adversario donde nos puede afectar nuestra defensa.
Entonces vemos que Israel lo aplica en la parte militar con mucha genialidad y con mucho éxito, e inclusive después del 11 de septiembre, Estados Unidos lo ha hecho muy bien en ese campo porque ha ido a Yemen, a Siria, a Irak, a Líbano, a Indonesia, a Afganistán, a Pakistán, y a otros países, y ha hecho operaciones especiales muy quirúrgicas con las cuales ha eliminado a importantes cabecillas de Al-Qaeda, de ISIS, de Hezbollah, de la Yihad Islámica, de los hermanos musulmanes, etcétera. Porque ha efectuado contraataques desde el concepto de la defensiva. Y es una defensiva que es permanente, entonces es una defensa activa y está golpeando permanentemente. Eso en un terreno supremamente estratégico. En los campos de batalla donde Estados Unidos se ha hecho más visible es en Ucrania, por mencionar uno de los más recientes, porque Estados Unidos asesoró muy bien a Ucrania en la primera fase, que lo hemos estudiado aquí varias veces. Rusia entró con todo ese poderío que tenía y una columna de 60 kilómetros de logística, que era prácticamente echó toda la carne en el asador para entrar a Ucrania, doblegarla, y soñaba Putin con que él luego entraría en un jeep como MacArthur en las Filipinas de regreso, y todo el pueblo ucraniano le iba a tirar flores y a doblegarse y a arrodillarse ante él. Ese era el sueño de Putin. Lo que no sabía era que le habían preparado una cantidad de contraataques para desarticularle completamente su eh, logística, para partirle en dos los avances de las fuerzas mecanizadas, blindadas y motorizadas, que en la medida que avanzaban las tropas le destruían los puentes en la retaguardia, y eso lo obligaba a que el cuerpo de ingenieros tenía que devolverse o correr rápido a reparar esos puentes para facilitar el tránsito de las tropas, y ahí quedaba a expensas de fuego de artillería o de ataques de partisanos con lanzacohetes y con armas cortas. Entonces les pusieron la vida a cuadrito. Ese es un ejemplo claro de cómo desarrollar contraataques para mantener o conservar la iniciativa. El otro aspecto de la defensiva es retener terreno decisivo. Eh, en todas las guerras regulares siempre el terreno es fundamental. Y ahí vemos que en la guerra de Ucrania todos los días nos dan una información que las fuerzas ucranianas ocuparon tantos kilómetros cuadrados en tanto tiempo, que luego tuvieron que retroceder, igual con las rusas. Es terreno decisivo. Y tal vez ustedes han visto en los análisis que hacen allí en los medios de comunicación los especialistas cuando dicen, es que tal ciudad es estratégica porque por ahí cruzan los ferrocarriles, por ahí cruzan eh, los abastecimientos, porque acorta la distancia entre este puerto y este puerto, o entre esta ciudad y esta. Ese es terreno decisivo. Hay una definición muy sencilla en la temática militar que dice que un terreno decisivo o crítico es aquel que le ofrece ventajas a quien lo ocupa. Entonces, en la política, con mayor razón, ¿no? Un terreno decisivo, por ejemplo, es una capital. Es un sector de una capital muy poblado, Verbigracia, la comuna 13 de Medellín, o el barrio Ciudad Bolívar en Bogotá, o el sector de Kennedy o de Suba en Bogotá, porque hay mucha gente, son una cantidad potencial de votos y de militancia que se debe aprovechar desde la óptica política. Entonces el terreno decisivo es importante, pero se hace un contraataque o se está a la defensiva estratégica, es para ganar ese espacio, ese terreno, haciendo la analogía. Lo mismo, se sobreentiende que si estoy ganando terreno decisivo, le estoy negando al adversario que él acceda a un área que es vital para sus intereses, porque vuelve y juega el concepto. Un punto crítico o un terreno decisivo es aquel que a quien lo ocupa le ofrece ventaja. Y desde luego en la política, no solamente en la parte electoral, sino en la parte de militancia y de organización de partido, que es algo que falta mucho en los partidos y que también se necesitan estrategas
no solamente para ganar las elecciones, sino estrategas para mantener vital o fuerte al partido, de tal manera que le niegue al adversario el acceso al área vital. Lo otro es desgastar al enemigo antes de la ofensiva. Y esa sí es una frase del señor Sun Tzu que insistía y decía y recomendaba que quien gana la guerra no es el que va a la batalla, sino inclusive el que no va a la batalla, porque monta todos los artilugios, hace todos los contraataques previos que va desmotivando al adversario y lo obliga a no asistir a la batalla, no asiste a la batalla. En la política se ve mucho eso, es en la parte electoral. Recuerden que hay candidatos que comienzan muy disparados. Recordemos el caso del general Harold Bedoya, cuando inició, eso le llevaba como 15 puntos de ventaja al segundo, pero la vieja politiquería lo que hizo fue desgastarlo antes de la ofensiva y no tuvo la suficiente estrategia, no tuvo la suficiente cantidad de personas comprometidas o le faltó la suficiente capacidad financiera. Una sumatoria de hechos hicieron que se desgastara antes de la ofensiva y cuando los partidos tradicionales pasaron a la ofensiva, de una vez quedó por debajo de Pastrana, de Noemí y de Horacio Serpa, que eran los que estaban prácticamente a la cabeza de ese ejercicio. Entonces vemos que le aplicaron ese ejercicio a él. Eh, Putin lo quiso hacer con Ucrania, pero lo que no contó era que el sistema defensivo de Ucrania le ha preparado unos contraataques. Pero él estaba desgastando a Ucrania antes de. Recordemos que comenzó a hacer un traslado de tropas desde tiempo 6, 8 meses antes hacia la frontera, hizo unas maniobras con Bielorrusia, eh, comenzó a sobrevolar en la frontera con todo el poderío aéreo que tenía y eso impactaba, movió unas ojivas nucleares hacia Bielorrusia e hizo un convenio con el señor de Bielorrusia. Luego hizo un convenio de amor eterno con China durante los Juegos Olímpicos de Invierno del 22. O sea, estaba desgastando al adversario antes de la ofensiva para restarle la capacidad psicológica de combatir a los ucranianos. Pero no contaba, por eso decimos que en la táctica siempre hay no solo pensar lo que yo creo, sino lo que está pensando el otro lado, ¿no? Y entonces tratar de anticiparse y determinar siempre su capacidad de más probable adopción. Y en esto falló el señor Putin y se podría decir más bien que por medio de esa mm, defensiva estratégica, de esa tranquilidad, el que le aplicó ese principio fue Ucrania, porque lo desgastó antes de la ofensiva y cuando ya los soldados entraron convencidos de que Putin la iba a ganar toda, sintieron era que estaban en un infierno, partidos en dos, tres sus dispositivos, con la logística completamente destruida, los tanques sin municiones y cayendo en manos de los ucranianos, cantidad de prisioneros de guerra, las unidades sin comunicación. Fue una sorpresa muy grande. Entonces, el que realmente se ha desgastado a pesar de tener tantos recursos era el señor Putin, que pretendía lo contrario. Engañarlo y desviarlo, de eso hemos sido muy reiterativos, que el engaño siempre es para desviarlo, hacerlo coger para otro lado, y ese es el engaño táctico y estratégico. Sorprender al enemigo y aumentar su vulnerabilidad, lo veíamos ahora cuando el señor Sun Tzu nos explicaba que siempre el que ataca está casi expuesto a la vulnerabilidad y el que se defiende con una defensa bien preparada está casi que mm, destinado a la invencibilidad. Eh, lo otro, lo habíamos dicho aquí antes cuando estudiamos los propósitos de la ofensiva, es obligar al enemigo a concentrar fuerzas. Decíamos aquí que la tendencia de pensar es que si se concentra puede dirigir mejor la maniobra y eso no es cierto, porque es que entre muchas vacas allá hay muy poca leche y lo mejor es que cada quien esté en el sector que corresponde y se trabaje descentralizadamente con una dirección centralizada
para que todos realicen el trabajo de su responsabilidad en cada área y la estrategia de la estrategia y la táctica hacia la táctica. Entonces, cuando se obliga al enemigo a concentrarse, prácticamente lo somete y poníamos el ejemplo de la película de los ataques con abejas en Estados Unidos, que llegó el científico y dijo que hay que conseguir una gran cantidad de dulce en unos fardos y colocarlos alineados y que todas las abejas llegarían allí. Cuando estuvieran todas concentradas, entonces se bombardeaba ese sitio y se desaparecía el problema. Entonces, concentrar al adversario sí es interesante, pero hay que pensarlo en llevar a la zona de muerte, la zona de destrucción. Trasladado a la política, pues es hacer que el adversario cometa tanta cantidad de errores que poco a poco se va llevando a donde uno quiere. Bueno, y decía el señor Sun Tzu que las oportunidades se multiplican a medida que se toman. Una buena defensa estratégica bien planeada, un paso a paso sin desgastar toda la fuerza, hace que eso vaya generando nuevas oportunidades y que los ataques sean más consistentes y precisos. Pongamos un ejemplo claro de la guerra. Cuando el señor Uribe decidió, siguiendo el consejo que le dio el alto mando, de que desgastarse combatiendo contra cuadrillas normales, lo único que hacía era alejar a las tropas de los objetivos principales que eran los cabecillas, y aceptó esa recomendación y consiguió con Estados Unidos los apoyos de tecnología y entrenamiento y pasó a una nueva fase que fue golpear a los cabecillas. Entonces quiere decir que las oportunidades se fueron multiplicando en la medida que se fueron tomando, se fueron cogiendo, utilizando una palabra más usada por nosotros, coger, agarrar. Tomar es mucho más castellana. ¿Qué hizo el señor Uribe? Que comenzó primero con Camilo Tabaco, con Felipe Rincón, con el Negro Acacio, con ese bandido de la costa, el que ha secuestrado al congresista Araujo, y fue subiendo la temperatura. Pero las FARC no entendieron que la ofensiva iba a pierna arriba para ellos, y cuando tenga el golpe de Raúl Reyes, enseguida la infiltración efectiva que dio como resultado el asesinato del bandido es en la semana siguiente, uno que era de apellido Velandia, que era del Putumayo, Ríos, alias Iván Ríos, cayó allá en Antioquia. Entonces el secretariado comenzó a darse cuenta que la cosa iba en serio, pero no la creían. Y murió tiro fijo y ahí se les complicó más la cosa y vino la operación Jaque y otras operaciones que alcanzaron a hacerse en ese periodo. Quiere decir que las oportunidades se multiplican en la medida que se toman y en la medida que se preserve también la integridad de la fuerza, porque fueron operaciones mucho más quirúrgicas que significaron muchos menos muertos de las propias tropas, muchos más muertos del adversario, y se aplicó una estrategia que fue golpear al enemigo donde más le duele. Por eso insistimos aquí que hay que tomar los ejemplos que nos da la naturaleza. Si el cangrejo quiere comer ostra, no se pone a pelear con la ostra, porque la ostra se cierra y jamás se la va a poder comer. Entonces la espera escondidito y tienen las dos tenazas un par de puñados de tierra. Y cuando la ostra se abre, llega y se la tira. Y entonces cuando la ostra se va a cerrar, ya definitivamente no le cierra el caparazón y él mete la garra y saca el pedazo de ostra y se lo come. Igual hace el felino. El felino está siempre concentrada la vista es sobre el cuello de la presa, porque el felino sabe por instinto que si muerde el cuello, separa el cuerpo y la cabeza. En la política eso sí que tendría razón. Por ejemplo, los grandes fracasos que han tenido personas en la política que han hecho gobiernos no tan acertados o que se han encontrado con oposiciones fuertes, esa oposición, además de estar permanentemente atacándolo a él en su gobierno, lo que hacen es que enfilan todas las baterías contra los que son sus alfiles, sus haces, o sea, contra su cuello, ese cuello que une esa cabeza con el resto del cuerpo, y se los comienzan a quitar del camino
y se los van eliminando. Miremos lo que hizo Uribe. Comenzó a eliminar cabecillas y a golpear cabecillas intermedios, y eso fue generando ya la separación del mito de invencibilidad que había con las FARC, que los cabecillas eran intocables, porque siempre se ha cometido el error era de tratar de destruirlo desde el principio. Es decir, se sabía que Tiro Fijo estaba en el área del río Lozada y que tenía grupos por toda la zona de la Macarena, por el Caquetá, por el norte al lado del Huila, saliendo al Tolima y al Cauca. Y entonces la operación siempre se iniciaba de afuera hacia adentro. Y entonces le daba mucho tiempo, mucho margen de maniobra para moverse. Aquí ya fue directo. ¿Dónde está Tiro Fijo? Y vamos por él. Y así donde está el Mono Jojoy y vamos por él. Pero poco a poco le fueron quitando las estructuras intermedias y ese fue el gran éxito de los planes que se hicieron en la zona de la Macarena. Si se aplican en la política, pues también si a un adversario se le van quitando todos sus alfiles, se va quedando sin fuerza y llega el momento en que se queda solo. Así pasó en la primavera árabe con Muammar Gaddafi, que fueron quitando del camino a todo lo que lo respaldaba. Llegó el momento en que terminó por allá entre una alcantarilla, escondido como una rata, y lo cogieron y lo descuartizaron sus enemigos. Igual le pasó a Saddam Hussein. Noten ustedes que en la segunda ofensiva de Estados Unidos, además de la maniobra muy bien concebida para bloquear a Irak en la primera guerra, y en la segunda se fueron directamente contra el partido Ba'ath, que eran los que apoyaban al señor eh, Saddam Hussein, y desarmando completamente los cuadros del partido, encarcelándolos, capturándolos y entregándoselos a los chiitas que pasaban saliva por descabezarlos, pues se quedó el señor Saddam Hussein sin sus alfiles y terminó escondido también entre un hueco por allá cerca de la ciudad de donde era originario y ahí lo capturaron y luego pues lo colgaron. Entonces quiere decir que las oportunidades se multiplican en la medida que se toman, pero debe ser estratégicamente o corresponder a estrategia. Entonces, mi coronel Alarcón, viene la primera pregunta después de toda esta contextualización. ¿Cómo está aplicando el señor Petro estos propósitos de la defensiva en su disputa que tiene con la oposición? Entonces, la primera pregunta es exclusivamente cómo lo hace Petro. Y la segunda pregunta, igual que anoche, será cómo lo hace la oposición para que luego nos quede alguna conclusión al respecto. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches para los que no he podido saludar en esta noche. Vamos a darle entonces la palabra, no hay manos levantadas. Vamos a darle palabra en primer término a mi coronel Bernardo Fuentes. Adelante, por favor. Nicolás, buenas noches y muchas gracias. Un saludo muy especial para toda la sala. Bueno, en cuanto, digamos que me escucha bien mi coronel. Perfectamente bien. Adelante, por favor. Bueno, yo tomaría esta primera frase que es desarrollar contraataques para retomar la iniciativa en el caso de este desgobierno que tenemos actualmente en la defensiva. Eh, pero obviamente pues estamos viendo de que se está quedando solo. Hay que entrar a analizar también quién está detrás del poder de quién, que son los famosos hilos invisibles. Y este desgobierno lo que hizo fue patear la lonchera con ese hilo invisible. Y se va quedando poco a poco solo y va perdiendo ese poder. ¿Qué lo haríamos como iniciativa ya de la oposición a este desgobierno? Es que hay que de nuevo eh, al desgastar este enemigo, volver a retomar y a concentrar unas fuerzas bien importantes, ahora sí con un gran poder político que tenga el Estado colombiano a través de unos partidos
o los pocos serios que quedan. Poco a poco va demostrando debilidad el actual gobierno nacional frente a, a tener liderazgo en, en el poder que él cree ostentar. Entonces, de esa manera, pues, me desarrollo dentro del primer punto y el otro, pues, obviamente, que es el desgastar al enemigo en el caso de la oposición. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Bueno, que vamos a tener problemas hoy con la señal. Por favor, adelante, mi coronel Giraldo. Entonces vamos con mi coronel Pachón. Buenas noches a todos los integrantes de la sala. Yo creo que Gustavo Petro Urrego está utilizando el desgaste al opositor, utilizando los medios económicos con que cuenta el Estado colombiano para poder convencer a los incautos de que él absolutamente tiene el poder y puede hacer todo, porque es un desgaste realmente someter al pueblo y a la oposición frente a la consulta que pretende realizar en los próximos días. Eso es un desgaste en todos los aspectos, un desgaste para la oposición y un desgaste de recursos económicos que pudieran ser utilizados en asuntos más esenciales. Ese es mi concepto. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Yo creo que la defensiva política que se debe aplicar ahora con el actual gobierno es de desgastarlo, causándole pérdida de credibilidad, deserción de simpatizantes, inducirlo al error constante, una presión, ejercer presión psicológica para que tenga o mantenga exista una hostilidad política, de tal manera que sea una pérdida de poder político, de tal manera que cuando llegue ya el momento de las elecciones, que es, digamos, el acto final de esta confrontación que tenemos ahora, pues ese ya haya perdido tanta capacidad de manejo y dominio y control de la conciencia colectiva nacional, que indudablemente todo el país va a votar en su contra, eligiendo a otro contrincante, a otro líder político. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Vamos entonces con mi mayor Mendoza. ¿Cuál es el mejor aplicado de estos propósitos de la defensiva por parte de Petro? Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Arcón. Pues, pues Petro está totalmente a la defensiva y a la ofensiva. Yo miro el punto de vista desde Petro hacia la oposición. Hacer creer que la oposición, hacer creer a la oposición de que él es la voz del pueblo y el único jefe. Tiene dos facciones armadas, Fuerzas Armadas y Fuerzas Subversivas, estas últimas que favorece con favorabilidad al terrorismo, que es lo que estamos viendo en el Catatumbo, en el Cauca y en 800
en el 70% de los municipios. Golpea a diario a la oposición y Fuerzas Armadas, dado su desorden y ausencia de unidad de situaciones diarias creadas por él. Mantiene un séquito de bodegueros encargados de influir en la mentalidad de las bases y de los estratos menos favorecidos. Viene desordenando mediante bajas y balas a las fuerzas militares, creando baja moral por ausencia de recursos y operaciones oportunas. Su temperamento colérico y arrogante toma falsas decisiones nefastas para el país, que las convierte en ventajas, dado su propósito destructivo de imponer el comunismo en Colombia. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente bien. Adelante, por favor, mi coronel. Entre más Luis Alberto nos introduce en el tema de los principios de la guerra aplicados a la política, más me preocupo. Y es una preocupación muy seria, porque respecto a la pregunta que se hace de los propósitos de la defensiva de Gustavo Petro Urrego contra la oposición, yo creo que ellos han sido muy cuidadosos, muy estrategas. Y no es Gustavo Petro solo, es que a veces creemos que es Gustavo Petro y el gobierno de Gustavo Petro y sus ministros ineptos. Esto va mucho más allá. Estos son líderes mundiales que están ahí pendientes con la experiencia que tienen de otros gobiernos y son sus principales asesores. No es solamente el asesor Beldrech de España, son de todos los países que han logrado introducir el progresismo, el socialismo y el comunismo del siglo XXI. Yo creo que el gobierno Petro ha venido aplicando los 7 propósitos de la defensiva de una manera muy cumplida. Y lo más grave de todo es que los que estamos en contra de Gustavo Petro nos hemos comido el cuento que él se está desgastando, que todo lo que hace y todas las embarradas que hace supuestamente lo están desgastando. Y yo lo que veo poco a poco es un Gustavo Petro fortalecido, un Gustavo Petro más popular, más del pueblo y que puede llevar a este país a una guerra civil. Esa es mi preocupación. Quedo supremamente preocupado porque considero que han aplicado los 7 propósitos de la defensiva de una manera muy clara y muy diáfana. Y nos estamos comiendo el anzuelo de que está pasando otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor. No sé si mi coronel Saldaña ya tiene línea, ya tiene micrófono. No. Entonces vamos con mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches para la sala. Bueno, anoche exponía que uno de los principios de la ofensiva que aplicaba este señor Petro era asegurar terreno decisivo. En la defensa no es asegurar terreno decisivo, sino retener terreno decisivo. Y el terreno decisivo para Petro en la defensa, en la defensiva, pues son los indígenas, los desempleados, los informales, gran parte de la juventud desorientada, los inconformes, el narcotráfico, las comunidades menos favorecidas, el Partido Comunista que siempre lo apoya, las milicias de la subversión, llámese FARC o ELN. Ese sería el terreno decisivo que él estratégicamente retendría. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal.
No sé si mi coronel González tiene algo para agregar en lo que relaciona a esta pregunta, dado que el objetivo de la pregunta es ¿cuál es el mejor aplicado de estos principios de la defensiva por parte de Gustavo Petro? Bueno, por parte de Gustavo Petro, yo creo que le está aplicando es retener el terreno, porque pues lo ganó y sabe perfectamente que es bastante vulnerable porque desafortunadamente no ha sabido aprovechar esa oportunidad que alcanzó debido a sus desaciertos y su falta de destreza para gobernar. Y que lentamente, inclusive muchos de sus simpatizantes se le han ido retirando. Entonces está desesperado por retener el terreno. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Finalmente tenemos la participación de la doctora Ethel. Buenas noches a la sala otra vez, a todos los que se unieron después. Estaba esperando la oportunidad de hablar y sí, retener el terreno decisivo con, con lo que queda obligando al enemigo a concentrar fuerzas. Es, es muy estratégico y no se ha debilitado eh, el poder de la comunicación violenta que tuvo ayer, estuvo en todas las primeras planas, en todas las redes, en televisión, tanto internacional como en mismo Colombia, consternados por la violencia con la que se había dirigido en en la conferencia que dio abierta. Entonces, sin dudas, que es retener el terreno decisivo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora. Tenemos el Facebook Live, la participación de Henry, que dice, buenas noches, el gobierno, con sus frecuentes propuestas de constituyente, de consulta popular, de llamado a las calles, estaría utilizando desgastar al enemigo, en ese caso a la oposición. Sin embargo, este continuo cambio de propuestas lo están conduciendo a errores. En consecuencia, la estrategia debe permitirle que siga incurriendo en esos errores. Por su parte, Sonia Rodríguez nos deja su aporte con lo siguiente. Atendiendo a lo dicho en la sesión anterior, en el sentido que el presidente avanza permanentemente en su propósito ofensivo, siento que pocas veces desarrolla propósitos defensivos, en los que generalmente acude al engaño victimándose. Por lo mismo, la oposición mantiene permanentemente un desarrollo de contraataque para retomar la iniciativa sin que lo logre. Muchas gracias, doctora Sonia, y muchas gracias, Henry. Mi coronel, no tenemos más participados. No sé si mi coronel Saldaña solucionaría su problema de micrófono. Está presente en sala, pero no hemos podido escucharlo. Bueno, Pero mi colega, ya acabé de enviar un complemento que envió Sonia, se lo envié. Este parece que no lo vio. ya, ya lo tengo aquí en la palestra.
No me llegó mi coronel. Aparece el anuncio que más, Bueno, pero no. nos complementó Sonia otro que dijo, eh, que se me hizo ahora, que perdí también. Dice, Ah, ya lo vi. Atendiendo lo dicho, no es el mismo de la ofensiva, sí. bueno, Ah, sí, mira, aquí estamos, pero ya. Atendiendo lo dicho en la sesión anterior, en el sentido de que el presidente avanza permanentemente en su propósito ofensivo, siento que pocas veces desarrolla propósitos defensivos, en los que generalmente acude al engaño victimándose. También está desgastando al enemigo antes de la ofensiva y sorprendiendo al enemigo para aumentar su vulnerabilidad. Por lo mismo, la oposición mantiene permanentemente un desarrollo de contraataques para retomar la iniciativa sin que lo logre. bueno, gracias. Bueno, Entonces ahora pasamos a la segunda parte del taller, del ejercicio de reflexión, y es cómo consideramos que la oposición está aplicando bien, mal, regular, pésimo, o como lo consideremos, estos propósitos de la defensiva en esa pugna política que ha habido con el señor Petro, que a todas luces se ha dedicado es a hacer campaña política y a promover su ideología y no a gobernar, que es lo que le corresponde. Entonces, adelante, mi coronel, con la segunda respuesta, ya desde la óptica de la oposición. vamos entonces con la segunda respuesta. Iniciaremos entonces por la doctora Ethel. Voy primera. Sí, señora, Ok, las damas primero. Qué muchas pena. gracias. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es Como dijo el señor presidente Villamarín, exactamente, ¿cuál es el mejor aplicado de estos propósitos de la defensiva, pero por parte de la oposición? ahí va, la oposición. Defensiva de la oposición es lo que no hay. Eh, Están desgastados. Como no tienen un programa, ni campaña, ni nada, es más fácil obligarlo como enemigos a la oposición a que se concentren y está esperando nada más espera. Se va a acrecentar, creo que ya lo dije, a medida que transcurra a mitad de año, entonces eh, los va a debilitar muchísimo más. Es desgastarlos y retener, pero la oposición no tiene una estrategia, no tienen un proyecto político. Así que no encuentro un desarrollo de contraataque para que retomen. No sé si la iniciativa, porque no la han tenido. Este, no tengo cómo conseguir que encaje uno de estos puntos que haya hecho la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Se levantó la mano. Bueno, muchas gracias. Yo coincido con lo que acabo de decir la doctora Eti respecto a que la oposición difícilmente está aplicando los propósitos de la defensiva en contra del gobierno. Y muy disimuladamente podría hablar de uno que es obligar al enemigo a concentrar fuerzas. Y lo vamos a analizar con lo que pasó los días anteriores a las marchas
que se hicieron a nivel nacional apoyando la consulta popular. Como primera medida, hubo algunos mandatarios que no dieron cumplimiento al día cívico que propuso el presidente de la República para que la gente saliera a protestar. Y eso fue importante para evitar de pronto que las marchas hubieran sido de mayor cantidad a las que fueron, que no se reunieron en todo Colombia 100.000 personas. No voy a mencionar los gobernantes, pero ustedes los conocen. Y hablo de este séptimo punto de lo ilegal del enemigo a concentrar fuerzas, porque eso es lo que está haciendo Gustavo Petro. Él está concentrando, y vuelvo a repetirlo, su ejército privado, que mencioné por quienes estaba organizado. Y la oposición cree que entre más errores comete el presidente Petro, está dando lugar a que de pronto esté en peligro su proyecto político. Yo creo que es que entre más errores cometa, más se está afianzando el proyecto político. Porque recordemos que la clave del proyecto político de ellos es la deconstrucción. Entre más destruya las fuerzas militares y de policía y las desmoralice, entre más destruya el sistema de salud, a la educación, eso es para ellos adelanto, porque lo que están es tratando de acabar con lo que hay, destruir lo que hay. No se les olvide la deconstrucción de Félix Guattari en la revolución molecular disipada. Ayer fue el lanzamiento de su campaña política con anticipación y ahorita van a salir igualmente del centro a la derecha anticipadamente a campaña. Es decir, están permitiendo que Gustavo Petro maneje la situación. La izquierda, si no sabían ustedes, ayer en la Comisión Séptima le propuso a la Comisión Séptima que pasaran el proyecto de reforma laboral para que fuera la Corte Constitucional a la que obligatoriamente le correspondía suspender provisionalmente esa ley y declararla inconstitucional. ¿Por qué lo hacía? Para no irse Petro contra el legislativo, contra el Congreso, para que de aquí a mañana simplemente acabe con aquellos senadores y representantes elegidos también popularmente y simplemente llame nuevamente a elecciones parlamentarias y echarle la culpa a la Corte Constitucional, que en últimas es donde están en peligro todos los proyectos de Gustavo Petro. Creo que nosotros nos estamos comiendo el anzuelo. Yo no quiero ser alarmista, yo no quiero de pronto preocuparlos más de lo que están, pero no crean que la tenemos fácil. Difícil, y coincido con algunos que piensan que elecciones en el 2026 no va a haber, porque Petro nos está llevando a una situación de desorden público y de inseguridad tal que no se pueda garantizar las elecciones del 2026. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Giraldo. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Bueno, voy a opinar. Yo considero de que la oposición está sin líder. Están dando palos de ciego y no hemos aprovechado determinadas circunstancias que podría dar alguna ventaja, sobre todo a los incautos. Pocas veces Petro se ha condolido por la muerte de los integrantes de la fuerza pública. Que yo recuerde, por ahí unas 2 veces se ha lamentado. Y es extraño, con tanto problema que hemos tenido nuestros compañeros en la defensa del territorio y el cumplimiento de proteger derechos y libertades. Y, Gustavo Petro, aparentemente digo, es el más alto jerarca, comandante en jefe de las fuerzas, de la fuerza pública y el que debe liderar la seguridad.
Y aprovechó él para decir que la Corte Constitucional le prohibió a la policía el registro de personas, que es una actividad legal plenamente establecida y que es la columna vertebral para proteger derechos y libertades y proteger inclusive a los mismos delincuentes. Pero poco hicimos de manera individual y mucho menos de manera grupal. Ese gasto exagerado de dineros en asuntos que yo no considero que sean, como se dice, legales, trayendo indígenas desde el Cauca, eso debe tener un costo supremamente alto. Ayer mostraban unas imágenes donde las placas de los vehículos tapados y uno no ve acción de la fuerza pública frente a esos hechos. Porque ¿de qué sirve pues que los vehículos estén matriculados si se tapan las placas? El suministro de alimentos a las personas que acuden a sus arengas, la utilización de los medios públicos para mentir y crear falsas promesas. Bueno, que de pronto puede servir también a favor de la oposición el hecho de que no esté cumpliendo con lo que le prometió a los estudiantes con los préstamos del ICETEX o la condonación de las deudas o algo por el estilo. Pero es que lo grave es de que el común de la gente considera que Petro, por haber sido elegido, tiene todas las posibilidades de hacer y deshacer lo que se le dé la gana y criticar la actuación de los jueces, magistrados, porque a él no le gusta nada cuando va en contra no, sino en cumplimiento de las normas legales cuando se sanciona a alguien, pero sí fue severo crítico al asumir el mando de tratar de dejar en libertad o nombrar a delincuentes como gestores de paz. Entonces, nosotros hemos desaprovechado esta situación. ¿Y cuándo vamos a despertar? Si no lo hacemos en este año, pues difícilmente vamos a evitar de que la consulta llegue al término como él quiere, porque es que él quiere es imponerse a como dé lugar. No interesa maltratar a nadie. Si no fue capaz de criar a Nicolásito, ¿cómo le vamos nosotros a confiar que maneje los millones de pesos de nuestro presupuesto? Si no es capaz de sostener una familia, de mantener una familia que es la base de la sociedad, ¿cómo va a tener unas instituciones que le hacen algún mediano control? Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo creo que una de las principales funciones es bloquear los peculados que realiza a diario mediante denuncias penales contra el Contralor, quien ha permitido absolutamente todas las formas de robo del gobierno o de Petro para, para financiar todas sus porquerías que está haciendo. Contraatacar con el apoyo al Congreso en sus decisiones legítimas e impedir las nefastas reformas, que continúen las nefastas reformas. Presionar jurídicamente a la Comisión de Acusaciones a cumplir con la suspensión del gobierno del guerrillero, crear una sola unidad de centro-derecha que realice una eficaz oposición, participar activamente con informaciones
informaciones válidas para destruir todos los frentes de oposición y del narcotráfico, que son su bastión que tiene Petro agregado a los peculados que está haciendo con la permisidad del Contralor. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo veo a la oposición totalmente acorralada y puesta en condición de defensiva, porque el contrincante, el gobierno actual, lo ha sorprendido constantemente todos los días con un escándalo más. Digo escándalo porque aquí lo que el gobierno hace delictivo no es delito, sino simple escándalo periodístico y morboso y amarillista, pero nunca se juzga ni se condena los delitos del Estado. Entonces, la oposición tiene que salirse de la trinchera, porque es donde se ha dejado acorralar. Y eso lo tiene que hacer también haciendo acciones sorpresivas, o sea, atacar con la misma técnica con que se le está sometiendo. Y de esa manera, con esas sorpresas de todo tipo como los que mencionamos ahora, pues ir minando la vulnerabilidad, ir desgastando la fuerza del gobierno para que llegue a las elecciones, a las próximas elecciones totalmente desgastado. Y, y no dejarse apabullar. Tiene que ser creativo, ingenioso, para inventarse también acciones de sorpresa y, y acciones de contraataque y maniobras que confundan. Creo que es la única opción que tiene la oposición para salirse de la condición defensiva. Muchas gracias, mi coronel. Mi colega Alarcón se le cayó la señal. No, señor, que tenía cerrado el micrófono. Muchas gracias, mi coronel González. Escuchamos, por favor, a mi coronel Fuentes. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, vea, este es un interesante análisis con esta cuestión de la oposición. Es que yo les invito a todos a que analicemos cuál oposición, la política, cuál oposición, la económica, cuál oposición, la social, cuál oposición, la de seguridad del Estado. Entonces, vemos de que acá hay son permisivos, totales, en los cuatro poderes del Estado. Porque, ¿qué sacamos con tantas marchas que se hicieron y el tal cuento que fuera Petro, y qué efecto tuvo eso? ¿Cuántas reservas, veteranos, pensionados, empresarios salieron o salimos a las tales marchas y qué efecto hubo? Pero el bandido este siguió y siguió y sigue haciendo de las suyas y sigue haciendo de las suyas. ¿Cómo es posible que políticamente, eh, después de lo que hizo el día de ayer, no hay o no se está desarrollando un verdadero contraataque político, así como él ya comenzó campaña el día de ayer, porque ya la comenzó y él ya sabe para dónde va? ¿Y cuál es el contraataque que está haciendo la política en estos momentos? Hablar por redes, la Cabal, Paloma, este senador Uribe, bueno, los que dicen ser oposición,
y pedir respeto y todas estas cosas, ¿eso es oposición? Entonces, lo que decía mi coronel Giraldo, y retomo sus palabras, esto es preocupante para dónde vamos. Lo que decía la doctora Ethel, es que de verdad que es muy preocupante. Yo, pues, ahorita de estos propósitos que hay ahí, pues yo no veo que ninguno se esté cumpliendo o que se vaya a cumplir. Quizás tal vez por la oposición, porque es una realidad. O sea, a uno lo golpean y uno tiene que reaccionar inmediatamente, reaccionar con doble golpe y, mejor dicho, con todas las de la ley, patada, mordisco, puño bueno, todas esas cosas. Y reacciona uno políticamente, ¿dónde está esa reacción? A ver. Entonces vuelvo y digo, ¿cuál oposición? ¿La social? No, la social va para donde digan, dizque los líderes políticos. Políticos a través de las redes. Medios noticiosos, pues cada uno se sienta a dar su versión y entonces el otro le dice que el que está haciendo la tarea bien y que esto y lo otro. Bueno, y en seguridad, ni hablemos, ni hablemos porque mire, esa bienvenida que le han dado al nuevo ministro de Defensa y poco a poco los destellos que van marcando el ELN y las disidencias de la FARC a su paso con todos los cárteles internacionales del narcotráfico siguen y siguen brillando por su actuar delictivo. Entonces, en seguridad también gravísimos, gravísimos. Entonces, ¿cuál oposición? Esa es, pues, prácticamente mi respuesta y el análisis que le hago a los propósitos que no veo que ninguno se esté desarrollando verdaderamente en ninguno de los poderes que realmente conocemos, como es el de seguridad, político, social y económico, porque todos van para el estanco. Gracias. Muchas gracias. Seguimos el desgaste. Vamos a dar lectura, antes de darle la palabra a mi coronel Carvajal, de los aportes que hay en el Facebook Live. Henry dice, la oposición en un comienzo fue engañada o cómplice con el gobierno. Sin embargo, el hundimiento de la reforma laboral y el poco apoyo en las marchas deja alguna esperanza en la medida que la oposición logre articularse en una estrategia común para contener la ofensiva de Gustavo Petro. El hecho que haya tenido que traer a comunidades para rellenar la Plaza de Bolívar deja reflexiones sobre el verdadero apoyo que tiene. Bogotá fue su principal fortín, pero ese apoyo no se ha hecho evidente cuando los ha convocado a las calles. Ese cambio permanente de ministros y altos funcionarios da muestra que ha perdido capacidad total de gobernabilidad. Su aporte, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Bueno, ¿cómo la oposición ha estado aplicando mal o bien los propósitos de la defensiva? La oposición no está aplicando ninguno de los principios de la defensiva, ni bien ni mal. Sencillamente no los está aplicando. ¿Por qué? Me voy a referir a cada uno. No ha desarrollado contraataques, es decir, no tiene planes ni programas ni líneas de acción para atacar el proyecto político del pacto histórico. No está reteniendo terreno decisivo.
El terreno decisivo, que lo he explicado dos veces, lo está reteniendo Petro. Él es el que decide cuándo se moviliza, cuándo marcha, cuándo se reúne, cuándo le habla por televisión. La oposición no ha podido tampoco negarle área vital al proyecto del pacto histórico. Tampoco la oposición está desgastando el proyecto político del pacto histórico. No tiene la oposición un plan para producir ese desgaste a este proyecto político. Tampoco la oposición está engañando políticamente al proyecto del pacto histórico antes de iniciar la campaña para que este nefasto proyecto político no continúe en el poder. Tampoco la oposición ha tenido una estrategia con objetivos claros y definidos para contrarrestar la estrategia del pacto histórico. Tampoco ha podido sorprenderlo para aumentar su vulnerabilidad. El pacto histórico intenta mantenerse firme. Y finalmente, tampoco la oposición ha podido obligar al pacto histórico para concentrarlo y poderlo vencer con un verdadero proyecto político estratégico de oposición. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Así las cosas, hemos terminado las intervenciones por el día de hoy, por esta noche. Muchas gracias a todos por su disciplina y su colaboración y los aportes que nos han brindado. Vamos entonces con las conclusiones y la bendición por el día de hoy por parte de nuestro presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, mi coronel Villamarín. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias y a todos ustedes igualmente nuestro agradecimiento de siempre por la disciplina, como usted lo acaba de decir, por la participación y porque entre todos ponemos ideas sobre la mesa y mucho nos tiene que quedar a todos de estas reflexiones, comenzando por tener la claridad de que la política tiene que ser estructural, estructurada. No puede seguir siendo ese carnaval de egos y ambiciones y de repartijas, porque Colombia eh, está ya muy golpeada con ese mecanismo o ese estilo de hacer la política. Entonces el ejercicio de hoy consistía en que así como anoche tomamos los propósitos de la ofensiva, hoy tomamos los propósitos de la defensiva para mirar cómo los aplican tanto el señor Petro como la oposición, que muy claramente nos la definió mi coronel Fuentes, está tan dividida y tan desorganizada que no está ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo cultural, y como dijo mi coronel Carvajal, falla en todos los aspectos, y lo había dicho también Jairo Giraldo, y lo han dicho la doctora Ethel, y esto es preocupante, ¿no? Porque somos personas de distintas regiones, de distintas partes, que estamos mirando el mismo problema y sin que nadie nos ponga una camisa de fuerza, estamos llegando a los mismos puntos y eso ya indica que cuando hay coincidencias desde distintas vertientes es porque el problema es muy serio. Bueno, entonces comenzamos por decir hoy que la mejor defensa es el ataque, es un buen ataque, que esta es una frase que se le atribuyen a Sun Tzu. Hicimos la claridad de que es que el libro de Sun Tzu fue traducido inicialmente del chino al alemán y ahí ya tiene lógicamente sus palabras que no son iguales, luego del alemán al inglés clásico, del inglés clásico al inglés estadounidense, de ese inglés al español castellano, luego al español latinoamericano, y claro, hay palabras que no cuadran, pero que en el contexto sí las entendemos y sabemos qué es lo que quieren decir. Enseguida vimos la insistencia del señor Sun Tzu, que es la insistencia que se debe aplicar en la política. Es que una cosa es ser invencible y otra cosa es ser vulnerable. Y que una cosa es la defensa concebida como una preparación para contrarrestar al adversario y la otra es encerrarse a esperar que lo maten, que eso no es defensa, sino dejarse aferrar al terreno y que el enemigo lo mantenga en una sola posición. Luego vimos nuevamente la frase, porque es
reiterativa todo el tiempo que la estrategia o la guerra, el arte de la guerra se basa en el engaño, pero que no es un engaño de mm, timar a electores, sino es el engaño de hacerle creer al adversario una cosa y golpear en otra parte para sorprenderlo. Luego miramos lo que ha hecho la inteligencia artificial con base en cuánto documento hay en la web, eh, por traducciones del libro de Sun Tzu, por análisis que han hecho especialistas, por analogías que han hecho en diferentes campos del comportamiento humano, y toma unos puntos que él llama o que llama la inteligencia artificial las estrategias de Sun Tzu, las miramos una por una y reflexionamos un poco alrededor de ellas. Después pasamos a ver los propósitos de la defensiva, igual que hicimos anoche, los colocamos sobre el tablero, recordamos uno por uno, tratamos de hacer analogías. Luego cerramos con esta frase de que las oportunidades se multiplican a medida que se toman, y explicamos y dimos más argumentos para poder analizar las tareas de hoy. Y las tareas de hoy eran igual que anoche, pero en este caso con la defensiva. En primera instancia, mirar cómo lo aplica el señor Petro, y en segunda instancia, cómo lo aplica la oposición. En ambos casos, las respuestas de ustedes, como lo dije en el preámbulo ahora de la conclusión, son preocupantes porque cada uno es una persona que está en un escenario diferente, pero que está viviendo el mismo drama, y que si el mismo drama se está viviendo en escenarios diferentes, quiere decir que hay presencia, que hay influencia, mirándolo desde la vista táctica y estratégica, que hay influencia de la fuerza adversaria. O sea que si nos está afectando en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga, aquí en Bogotá, lo ve la doctora Ethel de Uruguay, y cada uno de ustedes lo ve desde el sitio donde está, como lo vive con su familia y como lo vive con el entorno social, y entonces estamos entre todos formándonos un concepto de que el problema es muy serio porque está afectando a toda una sociedad, a todo un entorno geopolítico y sociopolítico. Visto eso, y teniendo en cuenta que ustedes fueron contundentes hoy en sus apreciaciones de las fallas que hay de la oposición frente a un éxito importante que ha alcanzado este sujeto, a pesar de que tuvo ayer su fracaso, su fiasco, de que no le salió toda la gente que esperaba, pero no ha parado y tiene los mecanismos coercitivos y esa amenaza latente de que se quiere quedar, y la poca acción que se ve de la contraparte, pues generan mucha desazón. Entonces, en primera medida, concluimos aquí, escuchándolos a ustedes, que la defensa siempre debe ser atacar con base en inteligencia y conocimiento. Y si revisamos al tocar el tema de la respuesta de la oposición, parece que la inteligencia no está siendo bien aplicada, inteligencia política, y que el conocimiento tanto del plan del adversario como de los planes propios no es efectivo. Y eso sí es preocupante, porque nos lo dijo el gran teórico Sun Tzu hace 2500 años o más, que si no se conoce al adversario, si no se conoce a uno a sí mismo, tiene todas las batallas perdidas. Y esto sería muy aplicable escuchando los conceptos de ustedes y los propios análisis que hacemos, que no hay conocimiento por parte de la oposición del adversario y de ellos mismos, o que ese conocimiento es parcial, y parcial es lo mismo que nada, o hay o no hay. Bueno, en segunda medida, hablamos de la planificación política, que debe ser siempre surtida alrededor de la estrategia y la táctica, que no es que se mire que la estrategia y la táctica militar son para hablar de muertos y heridos y de maniobras contundentes, porque pues si se mira desde esa óptica, estamos haciendo es una teoría guerrerista, pero si la miramos desde la óptica del análisis, que cada paso debe estar asegurado y cada actividad debe estar previamente planeada y corresponder a una estrategia y una táctica, y como tanto se insiste desde Fundel, alrededor de objetivos, métodos, medios, metas, propósitos, etcétera, pues se está apuntando para todos lados, y el que dispara para todos lados al fin
no le pega a ningún blanco, o si le pega es muy tangencialmente y no causa los daños que se requieren, los efectos que se requieren. Entonces es muy necesario que nosotros le digamos a todos quienes nos contactan, que quieren hablar de política, hablemos de objetivos, de estrategia, de tácticas, de métodos, de técnicas, de planes, de proyectos, de políticas. No hablemos de que es que el candidato es muy bueno y yo lo prefiero a él o a ella, porque es que es preferible que Petro. No, eso no resuelve absolutamente nada y ha sido nuestra desgracia a lo largo de la historia porque ha sido con el corazoncito y el gusto personal y no con lo que le conviene a la sociedad y al país. Eh, También lo hemos repetido que para que la defensa sea exitosa es la sumatoria de los factores MET, ¿no? Misión, enemigo, tiempo, terreno, y los dos que le agregaron ahora a la OTAN de tiempo cronológico y condiciones civiles. Y al revisar todos estos propósitos, ustedes de una u otra manera fueron tocando el tema de que la población es la afectada y también nos queda, después de escucharnos todas estas reflexiones, la sensación de que la población está siendo olvidada tanto por el señor Petro como por la oposición y que la instrumentalizan, pero que ha resultado él más hábil para instrumentalizarla y para vender su idea de ser un salvador y una víctima y un oprimido y está siempre listo a trabajar por esos pobres y por esos desvalidos sin que la oposición tenga un argumento válido para convencer porque han recurrido siempre a lo mismo y este le salió más vivo porque le metió ideología de clases al mismo problema que no lo han hecho los otros. Algo muy similar a lo que ocurrió en la violencia tripartidista de los años 50 y 60, cuando los dos partidos, liberal y conservador, no hacían sino venderle la idea a todo el mundo que había que matarse entre godos y liberales. Y llegaron los comunistas y dijeron, un momentico, ustedes no se maten entre godos y liberales, más bien vamos a matarnos entre ricos y pobres, y todos somos pobres, y los que están en el poder son esos que nos han hecho matar a nosotros, ahora matémoslos más bien a ellos. Y terminó el ejército y la policía en el medio, poniendo los muertos para salvar a esos sujetos descriteriados que estaban arriba. Entonces sí hay que conocer los factores MET, conocer muy bien el entorno operacional para poder actuar con estrategia. Lo mismo que si utilizamos todas estas analogías para explicarle a la gente, seguro que formamos una cultura política diferente, porque eso es lo que le falta a la población, entender la estrategia de cómo mejorar y ser proactivo, no la estrategia de cómo hacer trampas, porque ahí se aprende rapidísimo, de vender los votos y de recibir tejas y tamales, festivales y puesticos. Esa no es efectiva. La efectiva sería la del proyecto concreto. Entonces, dicen ustedes que el escollo radica fundamentalmente en que no hay objetivos ni nacionales, ni políticas de Estado, ni propósitos en ningún sentido. Por ende, todos los caminos le son favorables a quien se meta a esa actividad y a decir que es opositor, porque la ciudadanía desinformada cae también en la misma trampa. El punto es pensar si volver a elegir a ese mismo esquema es prolongar la agonía o dar el paso final hacia el abismo del cual después difícilmente saldríamos, porque los comunistas son, como decía Anatole France, son Dios mientras llegan al poder y cuando llegan al poder son el diablo con cachos y con cola. Y después de que están ahí, qué difícil es sacarlo. Pero parece que todavía no hemos entendido eso, que seguimos creyendo en salvadores y mesías y en el mismo esquema tradicional. Para reflexionar mucho, mañana no tendremos actividad académica debido a que juega la selección Colombia y entonces eso reduciría la asistencia. Pero el viernes retornaremos por la noche con nuestra actividad académica. Tendremos a el historiador Patiño que nos va a hablar del pacto de Chicoral como consecuencia de la reforma agraria del 68. Este es un tema esencial para entender todo el problema de las tierras y entender por qué no fueron capaces en Cuba los negociadores de haber puesto los puntos sobre las IES, porque lo más seguro es que el general Mora y el general Naranjo
y Frank Perr y el señor de la calle, el señor Jaramillo, a lo mejor la primera vez que oyeron hablar del pacto de Chicoral fue cuando los bandidos le sacaron a relucir eso en Cuba, ya que no tenían ni la menor idea. Y se les pregunta hoy a esos personajes que nos representaron en la mesa, cuál era la orientación de la reforma agraria del 68 del señor Lleras, de pronto patinan. Lo más seguro es que patinan. Y estaban decidiendo la suerte de Colombia a partir del campo. Una prueba más de que en la política hay que tener conocimiento, táctica, estrategia y voluntad de hacer muchas cosas. A todos una feliz noche y que Dios los siga protegiendo y bendiciendo. Dios Muchas gracias, Muchas Víctor. gracias. Feliz Dios noche para todos. salve a Colombia.